Cristo Jesús. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre del Señor. En este día domingo 28 de junio del año 2026, quiero, hermanos, compartir con ustedes la primera parte de este tema. Una pregunta: ¿tiene Dios un cuerpo semejante al nuestro? Una pregunta, es decir, ¿Dios tiene un cuerpo semejante a nosotros los humanos? Vamos a mirarlo por medio de la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Hermanos, yo creo que todos nosotros en más de alguna ocasión nos sucede que estamos leyendo la palabra de Dios y nos encontramos con preguntas que quisiéramos obtenerlas, y en ocasiones las obtenemos directamente de parte de Dios y en ocasiones no, y nos quedamos con una inquietud en nuestro corazón. Mas sin embargo, hermanos, yo creo que cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios es poderoso para revelarnos su palabra. Yo soy muy curioso cada vez que leo la palabra de Dios, y como les he dicho en varias ocasiones, en un versículo de la palabra de Dios nosotros encontramos más de un mensaje para nuestras vidas. El día de anoche, hermanos, les compartía la vigilia. Yo inicié con lo que dice el Salmo capítulo 102, versículos 1 y 2. Y en el versículo 2 el salmista dice: no escondas tu rostro de mí en el día de mi angustia. Inclina tu oído a mí. Veamos lo que el salmista dice: no escondas tu rostro de mí en el día de mi angustia. Inclina tu oído a mí. Y cuando nosotros escuchamos, hermanos, como el rostro de Dios, ¿verdad? La mano de Dios, como lo que hemos terminado de leer aquí, el dedo de Dios, los dedos de Dios, el ojo de Dios. Hermanos, quiero preguntarles, ¿qué es lo que se nos viene a nosotros en la mente en ese instante? Algo físico, su presencia, dice la hermana Yadira. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué es lo que pensamos nosotros en nuestra mente humana? O sea, cuando, por ejemplo, hermanos, aquí dice en Isaías 59:1, dice: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído. Nuestra mente humana, hermanos, piensa que Dios tiene una mano y que esa mano no se ha cortado para salvar, y que su oído no se ha enfermado, no se ha agravado para escuchar. Mas sin embargo, hermanos, por eso nuestro tema es: ¿Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro? No, hermanos. ¿Qué dice Evangelio de Juan 4:24, hermanos? Búsquenlo en sus Biblias y leamos lo que dice la palabra de Dios, y nos daremos cuenta que Dios no es como nosotros los seres humanos. La Biblia dice que Él es espíritu. Busque Juan 4:24 y lea lo que dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Qué dice Juan 4:24? Veamos. Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hermanos, Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no tiene un cuerpo semejante al de nosotros. Un espíritu no tiene huesos. Un espíritu no tiene carne. Un espíritu, hermanos, no es como nosotros los humanos. Por ello nosotros, al leer la palabra del Señor, debemos, hermanos, saber que Dios
no tiene un cuerpo semejante al nuestro. La Biblia ilustra de esa manera para que nosotros muchas veces podamos comprender la manera en que Dios nos bendice. Pero no es Dios con un cuerpo semejante al nuestro. Dios es espíritu. Dios, hermanos, cuando la Biblia dice, por ejemplo, lo que hemos terminado de leer en Isaías 59, dice: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, hermanos, que el poder de Dios, cuando la Biblia habla de alguna parte del cuerpo de Dios, está hablando del poder de Dios. Cuando habla de la mano de Dios, está hablando de su presencia, de su poder, que Dios, hermanos, no se ha acortado. Su poder sigue vigente, su poder sigue firme para bendecir al ser humano. Que su oído no se ha cerrado, no se ha agravado. Que Dios, hermanos, sigue siendo el mismo. Pero nosotros no debemos entender que Dios tiene un cuerpo como nosotros. Dios es espíritu y, hermanos, nosotros debemos entenderlo cuando estemos leyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el salmista dice en el Salmo 102, versículo 2, no escondas tu rostro de mí. No podemos nosotros pensar que Dios está como un padre ahí y que se voltea para otro lado para esconder su rostro. No, hermanos, Dios es espíritu. Y cuando el salmista dice, no escondas tu rostro de mí, es decir, no escondas tu poder de mí, Señor. En el día de mi angustia, inclina tu oído a mí, que tu poder, Señor, que tú con tu poder puedas atenderme. Hermanos, aquí el profeta Isaías dice de parte de Dios: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído. Está hablando del poder de Dios. Pero cuando una persona, hermanos, no entiende este lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 34:15, dice la palabra del Señor que los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos a los que le invocan. Es decir, que los ojos del Señor, y nosotros pensamos que hay unos ojos grandotes así mirándonos a nosotros. No, el Señor llena toda la tierra con su poder. Él la llena toda, hermanitos. Entonces, cuando nosotros miremos en la palabra de Dios, hermanos, cuando la Biblia habla de la mano de Dios, del oído de Dios, de los ojos de Dios y de los dedos de Dios o del dedo de Dios, que más adelante vamos a leer estos versículos, no pensemos de una parte de un cuerpo humano. Están hablando del poder de Dios, hermanos. Eso quiero que nosotros lo tengamos muy presentes. No es que Dios está con unos ojos mirándonos, o que su oído, hermanos, como nosotros, ¿verdad? Alguien cuando quiere escuchar lo que alguien está conversando, ¿qué hace? Dice, voy a parar el oído para escuchar lo que están hablando. No, Dios no es así, porque Dios es espíritu. Él llena toda la tierra, Él todo lo escucha, todo lo mira, todo lo conoce, porque Él es espíritu. Y todo lo que la Biblia enseña, hermanos, de la parte de un cuerpo, está refiriéndose al poder de Dios. ¿Cuántos comprenden lo que les estoy diciendo, hermanos? Entonces nosotros debemos entender, Dios es espíritu. Y un espíritu, hermanos, no tiene huesos, no tiene sangre, no tiene carne. Hermanos, por ello Dios no tiene un cuerpo como el de nosotros, excepto cuando Él lo quiso tomar en la humanidad de Cristo Jesús. Pero Él tomó un cuerpo humano por cierto tiempo para ir a la cruz del Calvario. Y en ese cuerpo, hermanos, ¿verdad? Él fue a la cruz del Calvario porque tenía que haber derramamiento de sangre. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero Dios, hermanos, que ese espíritu tomó un cuerpo humano en Cristo Jesús
pero ese cuerpo humano ya no está. Dios, hermanos, que es espíritu, sigue siendo espíritu, hermanos. Desde el principio, la Biblia dice, hermanos, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios sigue siendo espíritu hasta el día de hoy. Ahora, yo quiero que miremos algo más para comprender la palabra de Dios, hermanos. Por ejemplo, David dice, busquen en sus Biblias en el Salmo capítulo 8 y veamos lo que David dice acerca de la creación de Dios. Salmo capítulo 8, versículo 3, ¿lo tienen, hermanos? Dice, cuanto veo tus cielos, obra de qué dice, hermanos, la luna y las estrellas que tú formaste. Lo que estamos hablando, aprendiendo en esta tarde, hermanos, es Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro. Hermanos, aquí este Salmo 8 se le atribuye al rey David. Y David dice, cuanto veo tus cielos, obra de tus dedos. Veamos, obra de tus dedos. No es que Dios haya hecho, hermanos, con sus dedos el cielo. Recordemos que Él dijo, ¿verdad? Sea la luz, y fue la luz. Y todo lo que Dios creó fue hecho a su palabra. En otras palabras, con su poder. Pero David dice, cuanto veo tus cielos, obra de tus dedos. Nosotros, hermanos, no pensemos que Dios lo hizo con sus dedos. No, lo hizo con su poder. Por ello, hermanos, cuando nosotros miremos en la palabra de Dios algo de que está hablando acerca de una parte del cuerpo, habla figurativamente, metafóricamente, para que nosotros podamos comprender lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero Dios no nos va a rescatar, hermanos, con su mano literalmente. Como por ejemplo, cuando se recuerdan que aquellos ángeles que fueron hermanos, a sacar a Lot y a su familia de la tierra de Sodoma y Gomorra, dice la palabra del Señor que aquella gente estaba tan depravada que quisieron, hermanos, conocer a aquellos ángeles, pero no estaba diciendo que querían conocerlos, de mirarlos cómo estaban, sino querían allegarse a ellos para tener relaciones sexuales con los ángeles. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Dice que extendió su mano, y nosotros podemos decir, sé que salió una mano grande y los agarró. No, su poder los metió para adentro, hermanitos. No es que salió una mano literal y los jaló y los metió para adentro. No, el poder de Dios los trajo para adentro. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, ¿verdad? Y saber cuando Dios habla de una parte del cuerpo, está refiriéndose a su poder, con su poder. Por ello, nosotros también en ocasiones decimos, la mano de Dios me salvó, o la mano de Dios me ha ayudado. Pero nosotros tenemos que saber claramente que nos estamos refiriendo al poder de Dios. Y cuando usted lea, por ejemplo, lo que dice aquí, hermanos, en el Salmo 8, versículo 3, dice, cuanto veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David, hermanos, no estaba mirando unos dedos, estaba mirando el poder de Dios. Veamos qué bonito es, hermanos, que nosotros podamos, ¿verdad?, entender esto claramente, y que cuando estemos leyendo la palabra del Señor, sepamos que esto está hablando, hermanos, del poder de Dios, de la presencia de Dios. Por ello, cuando Moisés, Dios le dijo que saliera con el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques a mí y a este pueblo. No, Moisés no estaba hablando, hermanos, de que iba a ir alguien físicamente con él. Hablaba del poder de Dios, hablaba de la presencia de Dios. Decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques de mí y a este pueblo. Nosotros también, cuando hablamos de la presencia del Señor, por ello, hermanos, hasta el día de hoy,
hay gente que no cree en la presencia de Dios, porque ellos dicen, ¿cómo va a ser posible? En cierta oportunidad platicaba yo con alguien que pensaba de esta manera. Decía, ¿cómo tú vas a decir que tú sientes la presencia de Dios? Porque dice, Dios es espíritu. Y para que tú sientas que alguien va contigo, tiene que ser una persona. Y no, hermanos, Dios es espíritu. Y nosotros, cuando Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, él no esperaba ver un bulto de carne y de hueso que fuera a la par de él. Él estaba pidiendo que su poder que lo acompañara, porque sabía Moisés, hermanos, que si Dios iba con él, Dios lo iba a sustentar, lo iba a fortalecer, lo iba a ayudar para donde él iba con el pueblo de Israel. Nosotros también, hermanos, ¿verdad? Debemos entender que Dios es espíritu y él no tiene un cuerpo humano, y por ello nosotros por fe hemos creído en el Señor. Por fe sabemos, hermanos, que él es poderoso para ayudarnos de una manera especial. Entonces, hermanos, nosotros cuando miremos en la palabra del Señor algo que hable acerca de alguna parte de un cuerpo humano, o hablando de la mano, del ojo, de los dedos, no pensemos, hermanos, en un cuerpo humano, pensemos en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa tarde, hermanos? Ahora, quisiera que fuéramos, hermanos, al libro de Éxodo, capítulo número 8, hermanos, y vamos a mirar algo más aquí en la palabra del Señor. Quisiera que leyéramos, hermanos, de los versículos 16 al 19, para que pudiéramos entender, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor. Donde nos vamos a centrar es el versículo 19, pero quiero que leamos desde el versículo 16 para poder comprender. Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 18 dicen así, del 16 al 19 dicen: Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Versículo 19, leamos con mucha atención, hermanos, dice así: Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Aquí miremos nosotros, hermanos, que aquellos hombres que practicaban, ¿verdad?, aquellos encantamientos, todos aquellos magos, ellos le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. No es que ellos estaban mirando un dedo literal, no es que ellos miraron un dedo literal, sino que ellos estaban diciendo, poder de Dios es este. No es que los magos habían visto un dedo de Dios, sino que reconocían que ellos no podían quitar los piojos. Dios le había dicho a Moisés que Aarón extendiera su vara, iba a venir una plaga de piojos, y así sucedió. Y Faraón les dice a los magos que quiten los piojos, porque ellos también tenían poder, ellos podían hacer también cosas, hermanos, mas sin embargo no podían quitar aquellos piojos, y comprendieron, hermanos, y dijeron, esto es dedo de Dios. En otras palabras, es poder de Dios. No es que ellos estaban mirando un dedo físicamente, literalmente, estaban mirando, hermanos, el poder de Dios. Ellos decían, no podemos hacer nada.
Esto es el dedo de Dios, Faraón. Esto es el poder de Dios, Faraón. Entonces nosotros, hermanos, cuando miramos algo en la palabra de Dios acerca del dedo de Dios, de la mano de Dios, del oído de Dios, hermanos, se está refiriendo al poder de Dios. Se está refiriendo a lo que es Dios. No es que aquellos hombres, una vez más les repito, miraban un dedo físicamente. No, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes también que algo parecido sucedió en los días de Daniel, hermanos? Dice que apareció una mano y empezó a escribir ahí. No era una mano literal, era el poder de Dios, hermanos. Era el poder de Dios quien escribió aquellas letras. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, hermanos, algo, ¿verdad?, acerca de la mano de Dios, no pensemos en un cuerpo semejante al nuestro. Pensemos en el poder de Dios. Ese Dios, hermanos, por ejemplo, Él está aquí con nosotros. No vemos un cuerpo físicamente, pero aquí está el Señor. ¿Por qué creemos que aquí está el Señor? Porque Él es quien puso en nosotros el sentir de venir aquí, hermanos. Yo no los traje aquí a la fuerza. Nadie de usted vino a la fuerza. Hubo en usted un sentir que Dios depositó en usted para llegar a este lugar. Y aquí estamos, hermanos, porque Dios nos ha traído. Aquí está el Señor en espíritu. No lo vemos, pero Él está aquí en esta tarde. Su presencia está aquí con nosotros, hermanos. Ese es Dios, hermanos. Un Dios que llena toda la tierra. Un Dios que no tiene un cuerpo como el nuestro. Por ello, cuando el Señor Jesús ya había ido a la cruz del Calvario y, hermanos, ya había resucitado, Él, hermanos, se apareció como si nada donde estaban sus discípulos. Él podía ya traspasar. ¿Por qué? Porque ya estaba en un cuerpo, ya no como los demás. Y ese Dios así está, hermanitos. No, ese Dios traspasa fronteras. Un cuerpo humano no lo puede hacer, hermanitos. Nosotros humanamente nos cierran la puerta y nos quedamos encerrados. No así Dios, porque Dios es espíritu. Por ello, hermanos, imagínense, ¿verdad? Cuando oramos por los presos, oramos por los enfermos, oramos por quien sea, o están hasta en otro país, hermanos, nosotros sabemos que Dios no está limitado, que Dios es poderoso para llegar hasta el lugar donde se encuentre aquella persona necesitada, porque Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo semejante al nuestro. ¿Cuándo dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanitos? Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Ahí mismo en Éxodo capítulo 31, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 18. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 31, hermanos. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en Éxodo 31, versículo 18, dice así: y dio a Moisés, cuanto acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas, ¿con qué dice, hermanos? Con el dedo de Dios. No es que Dios, hermanos, sacó su dedo literalmente y escribió los primeros 10 mandamientos. No. Dios con su poder escribió en aquellas 2 tablas los mandamientos que le dio a Moisés. Dice la palabra del Señor: y dio a Moisés, cuanto acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Imagínense, hermanos, ¿por qué cree usted que aquellas palabras quedaron grabadas en aquellas piedras? Porque no era
un dedo humano, era el poder de Dios, hermanos. Escriba usted algo con su propio dedo, hermanito, en una piedra. Quiero decirle que nos acabamos las uñas ahí, las yemas de los dedos, y no vamos a escribir nada. Porque el Señor escribió en tablas de piedra. ¿Por qué, hermanos? Porque era su poder. Dios con su poder escribió los primeros 10 mandamientos que le dio a Moisés. Entonces, cuando aquí dice, hermanos, con el dedo de Dios, no se está refiriendo a un dedo literal. Por ello les vuelvo a decir, hermanos, nuestro tema es, ¿Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro? No, Dios es espíritu. Dios, hermanos, cuando miramos aquí nosotros, ¿verdad? Del dedo de Dios, está hablando de su poder, que no es como nosotros los humanos. Dios, hermanos, es espíritu y Él tiene poder para glorificarse de una manera muy especial. Entonces nosotros, hermanos, cuando leamos en la palabra de Dios algo acerca del cuerpo de Dios, no nos hagamos la idea que Él tiene un cuerpo como que tenemos nosotros. No nos olvidemos, Dios es espíritu. Y Él, hermanos, todo lo que quiere, lo hace allá arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra y debajo de las aguas. Y nosotros como sus hijos debemos aprender, hermanitos, a creer que Dios está con nosotros en todo lugar. Y por ello Dios a través del profeta Isaías dijo, he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, sus pecados, nuestros pecados, hermanos, cuando nosotros cometemos pecado, Dios sigue estando en el mismo lugar. Dios tiene poder para bendecirnos. Pero ese Dios que es espíritu, hermanos, se aleja, se oculta. Los pecados que hemos cometido hacen una barrera, una división entre nosotros y Dios. Y por ello muchas veces no recibimos respuesta de Dios, no recibimos contestación de Dios. Y no es porque Dios, hermanos, no pueda bendecirnos, sino es el pecado el que hace esa división entre Dios y el ser humano. Porque Dios es santo, porque Dios, hermanos, cuando nosotros pecamos, ese pecado hace una división entre Dios y nosotros, hermanos. Por ello nosotros como hijos de Dios debemos siempre mantenernos, hermanos, con una vida diligente, santa delante del Señor. Cuando nosotros vivimos una vida así, hermanos, siempre tendremos la paz de Dios, la bendición de Dios. David, cuando le falló a Dios, hermanos, no es que Dios ya lo había abandonado. Dios estaba en el mismo lugar, pero era el pecado de David el que había hecho ocultar de él a Dios. Es decir, David dice en el Salmo 51, hermanos, en uno de los versículos dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Él hablaba, hermanos, porque él no sentía ya la presencia de Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, muchas veces cuando el ser humano peca contra Dios, cuando hace algo indebido, no es que Dios, hermanos, tenga un cuerpo como nosotros los seres humanos, que Él esconde su rostro o que su mano se acorta para no bendecirnos. No, sino que Él es espíritu y su poder, la fuerza de Dios, hermanos, no nos bendice por nuestras iniquidades. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos con una vida santa delante de Dios, como ahora los que hemos creído en el Señor, cuando sabemos que al creer en el Señor nosotros somos justificados, hermanos. Entonces somos perdonados, justificados, pasamos a ser justos
Y dice la palabra de Dios, aquí vamos a detenernos en esta tarde, hermanos. Busquen en el Salmo capítulo 34, hermanos, y vamos a leer lo que dice el versículo 15. Ya se los había mencionado, pero quiero que veamos, hermanos, cómo dice aquí la palabra del Señor. Salmo capítulo 34, versículo 15. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: los ojos del Señor están sobre ¿quién, hermanos? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Veamos, cuando una persona vive en pecados, sus pecados alejan la bendición de él o de ella. Pero nosotros, hermanos, al el Señor alcanzarnos, perdonarnos, nos ha justificado, nos ha reconciliado con Él, pasamos a ser hombres y mujeres justificados por medio del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y dice aquí la palabra del Señor que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En pocas palabras, el poder de Dios, hermanos, está sobre los justos. El poder de Dios está sobre sus hijos. ¿Por qué cree usted que, hermanos, cuando Daniel fue al foso de los leones, no le pasó nada? Dice que salió sin ningún rasguño, porque Dios puso a su ángel que lo guardara. Y a los sátrapas, hermanos, a los otros gobernadores que habían hecho que Daniel fuera al foso de los leones, imagínense, dice que no habían caído al foso cuando los leones ya se los estaban devorando. Pero los ojos de Dios están sobre los justos, el poder de Dios. Con Daniel no estaba, hermanos, un personaje, literalmente un hombre, pero ahí estaba la misma presencia de Dios. Ahí estaba el poder de Dios en ese lugar y aguardó la vida de Daniel, hermanitos. Dios es espíritu y a donde quiera está el Señor. En esta tarde, hermanos, aquí está el Señor con nosotros. Y yo quiero decirles, cuando nosotros leamos en la palabra de Dios acerca, hermanos, del cuerpo de Dios, no estamos hablando de un cuerpo semejante al nuestro humanamente. Estamos leyendo acerca del poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanitos? Bueno, este ha sido, hermanos, la enseñanza de esta tarde. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Dios bendiga a los hermanos que nos están escuchando, que nos van a mirar a través del Facebook. Dios les bendiga, hermano. También usted, ¿verdad? Aprenda cuando lea la palabra de Dios y lea acerca de una parte de un cuerpo de Dios. No piense en un cuerpo humanamente, piense en el poder de Dios. A los que estamos aquí, hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.